Texto de la palabra del Señor, Eclesiastés capítulo 9. Vamos a mirar allí un verso de la palabra del Señor Jesús. Eclesiastés capítulo 9. Amén. Vamos a leer el verso 8. Amén. Amén. Todo lo han encontrado. Eclesiastés 9:8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Ese nunca puede ser tenido en cuenta como en ningún momento falte la unción, ¿cierto? O en este caso jamás falte el ungüento sobre tu cabeza. Vamos a orar en esta noche al Señor Jesucristo para que, meditando en ello, nunca falte el ungüento, amén, sobre tu cabeza. De eso vamos a hablar en esta noche. Soberano Dios, en esta noche, Señor Jesucristo, yo me presento al igual que mis hermanos, Señor, los amigos que están aquí con nosotros en esta noche, porque necesitamos y tenemos, Señor, hambre de ti, Dios. Tú que eres una fuente inagotable, oh Dios, yo sé que en esta noche tienes más para nosotros. Oh Padre Celestial, que mis pensamientos, Señor, estén conectados con los tuyos para que pueda ser transmitido a tu iglesia, Señor, en esta noche. Que no hable conforme a lo que yo pienso, lo que yo solamente se me pase por la mente, sino sea esa inspiración divina la que venga de parte tuya, Señor Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, tenga la bondad. El gran éxito, los grandes triunfos que han obtenido muchos cristianos a lo largo de su vida es debido a que han sabido depender de la unción de Dios en sus vidas. Todos yo creo que sabemos que sin esa unción de parte del Señor Jesucristo, jamás un cristiano podrá producir frutos. Considero yo que el tiempo en el que estamos hoy necesitamos, y pudiera utilizar esa palabra desesperadamente, la unción del Espíritu Santo para salir de ese letargo religioso. Y digo religioso en el sentido de cómo tomamos las cosas de Dios a veces de un modo tradicional y nos sometemos a ello y actuamos simplemente bajo una óptica de ritualismo, mas no de la convicción propia de lo que es el cristianismo. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta noche sabemos que diariamente necesitamos poseer gran fuerza espiritual para enfrentar las tentaciones, así como lo que se levanta en la corriente del mundo, esas invitaciones que hacen muchas personas para las cosas malas, lo que en el trabajo, en el estudio, los vecinos o en el mundo como tal se escucha, se ve. Todo esto es atraído para cada uno de nosotros, y por eso el cristiano tiene que tener una relación tan fuerte con Dios que eso hace que se cree esa barrera para no contaminarse con la codicia material o con las cosas del mundo. De igual manera, todos los días un cristiano enfrenta conflictos, enfrenta tribulaciones, enfrenta necesidades diarias, sea de todo tipo, material o espiritual. Y como en nuestras propias vidas hay debilidades, de pronto hace que nos distraigamos de la vista del camino en el que estamos. Y sucede como es habitual, viene el desánimo espiritual cuando han descaído las fuerzas, cuando ya no hay motivación, cuando ya lo que vemos al frente no es tanta alegría como al principio, porque la potencia espiritual o el depósito espiritual ya no es el mismo, porque llega el momento en que empieza a agotarse. Cada vez que hablamos de la unción del Espíritu Santo,
se podrían venir muchos pensamientos, pero es importante que entendamos lo que no es la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo no es una experiencia que nos lleva a realizar acciones sin fundamento bíblico. No es una experiencia mágica o mística que nos hace especiales y superiores sobre los demás. No es un regalo que nos dan para toda la vida y que se convierte en propiedad nuestra. No es una manifestación de carisma o de intelectualismo, ni de arte de oratoria, ni de voz. La unción del Espíritu Santo es un hecho, es una obra, es un acto, es una operación, es una actividad, es una labor, una caricia que Dios realiza por medio de su Espíritu Santo en las personas que Él ha llamado. A esos creyentes que le buscan, que de corazón humilde quieren que Él los use. Amén. Porque eso es lo que el profeta Isaías dice: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, que en el camino de Dios, el egocéntrico, el ególatra, el orgulloso, aquí no cabe en este camino, pues este camino no es solo de santidad, sino que también es de humildad. Aquí es de sometimiento a la autoridad divina. Aquí es de saber que no somos nosotros, sino que Él está por encima de todo y que Él es el que gobierna las cosas. Cuando Dios da la unción por medio de su Espíritu Santo a un creyente, ¿sabe qué está haciendo Dios con eso? Lo está honrando, lo está dignificando, lo está distinguiendo sobre los demás, lo está enalteciendo, lo está revistiendo, lo está equipando. Cuando Dios da la unción por medio de su Espíritu Santo, capacita a una persona, le da gracia, le faculta, le otorga ese poder, le otorga esa autoridad, le otorga esa revelación, ese entendimiento, esa fortaleza. Todo lo que proviene de Dios, que es bueno, amén, en gran manera, y que todos necesitamos que se cumpla ese plan y propósito de Dios para que sea glorificado su nombre. Por eso Juan dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pablo, precisamente escribiéndole a la iglesia de Corinto, como para que no se fueran a envanecer, para que no se fueran a enorgullecer, para que no fueran de pronto a creerse y a tener un concepto más alto que deberían tenerlo, él les dice: recuerden, ustedes de lo más vil y de lo más menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Qué quiere decir con esto? Que los que estamos aquí no éramos tampoco los peores frente a otros, no comparándonos a otros. Simplemente lo que hay que decir es que solo por la gracia de Dios es que estamos en este lugar y somos lo que somos. Una alabanza al Señor. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos de hoy son adiestrados en instituciones con métodos del mundo, en seminarios académicos con altos niveles de educación. Somos adiestrados desde el punto de vista de los hombres, pero no tenemos en cuenta que lo que debemos tener verdaderamente en nuestra vida es el fluir en el poder sobrenatural de la unción del Espíritu Santo. Estos seminarios serán importantes, no estoy diciendo lo contrario. Simplemente le enseñan al estudiante cómo hacer las cosas. Algunos se gradúan confiados porque han aprendido cómo preparar un sermón, porque han aprendido cómo predicar, cómo bautizar, cómo conducir un servicio y cómo hacer que la iglesia crezca. Aunque esos son métodos, son herramientas que pueden ayudar en la vida de una persona. Sin embargo, recordemos lo que le dijo Dios a Zorobabel: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el Antiguo y Nuevo Testamento vemos que los enfermos se ungían, a los heridos y a los muertos. Pero cabe destacar que en el Antiguo Testamento habían tres clases de liderazgo sobre los cuales reposaba
nación. Estaba el sacerdote, estaba el profeta y estaba el rey. Dios consagraba y capacitaba a estas personas en estos oficios para su servicio y para el servicio del pueblo. En Éxodo el capítulo 30, del verso 22 al 31, Dios le da las instrucciones a Moisés sobre las medidas y las especies de que debía estar hecho el aceite de la unción, indicando con esto cómo iban a ser ungidos tanto el tabernáculo como los sacerdotes. Lo que quiere decir con esto, que lo que Dios quería resaltar en ellos es que iban a ser apartados, consagrados y revestidos de autoridad. Recuerde que no todos tenían el acceso. Es más, solamente el que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Pero todos ellos, no solo el sumo sacerdote, sino los demás sacerdotes, tenían que estar consagrados a Dios. Esa consagración era desde su parte interior y se reflejaba también en la parte exterior. También el primer libro de Samuel, el capítulo 9, el verso 15 y 16 nos muestra la unción de los reyes, tomando a Saúl como el primer rey de Israel, quien era un hombre ordinario y en lo que era diferente a los demás era en la estatura. Así que podemos resaltar este pasaje como Dios enaltece, honra y le da autoridad a Saúl, lo mismo que sucedió con David, con Salomón, entre otros. Y también en el primer libro de los Reyes, el capítulo 19, verso 16, nos habla de la unción de los profetas, donde el profeta Elías unge por orden de Dios a Eliseo. ¿Sabe que la Biblia, aparte de que nos da ese reconocimiento como hijos de Dios, Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 6 nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios? Amén. Así que somos separados por Dios y para Dios. Una alabanza a nuestro Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que esa unción que reposa sobre un creyente es para llevar a cabo el llamado, el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Recordemos el ejemplo que tenemos en el apóstol Pablo, cuando dice en Hechos, el capítulo 19, el verso 11 y 12, que nos dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Así que esa unción, cuando reposa sobre la vida tuya y la vida mía, nos da la habilidad para obtener resultados maravillosos en nuestra vida espiritual. Si queremos llevar a cabo ese propósito, ese llamado de Dios en nosotros, sin la unción es imposible que lo podamos hacer. Es como ese sello de aprobación, es como esa garantía que nos certifica a nosotros para poder batallar en la vida diaria. Pero hermanos, es triste hoy en día como falta, como hay ausencia de la unción del Espíritu Santo sobre muchas vidas. Mire, se lo voy a poner de este modo. Puede que yo haya ido a una universidad y que me hayan enseñado cómo usar este micrófono, y yo tenga las técnicas y los métodos, y vengo ante ustedes y vengo a demostrarles cómo uso el micrófono. Pero ¿qué pasa si este micrófono está apagado? ¿Cierto que no amplifica la voz? O sea que de nada me sirve a mí el método, la estrategia, porque aunque lo sé tomar, aunque sé cómo dirigirme ante el público, hace falta el fluir de energía sobre esto para que mi voz se transmita. Asimismo es el cristiano, podrá tener métodos, podrá tener conocimiento, podrá saber mucho, pero eso de nada le sirve si no está aprobado por la unción del Espíritu Santo. Podrá conocer muchas cosas,
Amén. Un músico, un cantante, jamás podrá confiarse solamente de su habilidad o de su técnica vocal. Sabe que hoy en día tenemos muchos músicos ya profesionales, muchos han entrado en la escuela, están en universidades, hoy se usa mucha técnica, hoy se busca que quienes conformen un grupo de alabanza sean personas idóneas, acordes a eso, pero a veces se nos olvida simplemente que porque cante bonito, pero ahí nada sucede. Hermano, a veces será mejor lograr tener una voz destemplada, una voz que lo afine, pero que la unción del Espíritu Santo esté ahí, hermano, porque donde está Dios suceden cosas maravillosas. Amén, una alabanza a nuestro Dios. Porque recuerdo lo que dijo Pablo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, al cual sea la honra, al cual sea la gloria, al cual ha sido conocido. Alabanza a nuestro Dios. Cuando vienen las personas al altar quebrantadas, cuando tú estás aquí parado y quizás el mensaje ha tocado a una persona, no eres tú, recuerda, simplemente solo vacila debajo. Aquel alfarero es Él, aquel que se lleva la gloria es Él, aquel que se lleva los aplausos es Él. Porque es que hay veces que nos creemos tanto, que salimos hinchados, salimos inflados diciendo: Dios como todos hablaron en lengua, si Dios como todos pasaron al altar, es que si no hubiera sido tú, otro hubiera pasado igual, porque la gloria de Dios está presente cuando se testigos hay muchos, pero el verdadero testigo es el que experimenta el poder de Dios. Amén. Hay gente que está ahí sentada, pero jamás ha experimentado el toque de la unción del Espíritu Santo. Amén. Samuel le dijo a Saúl: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Sabe que lo que hace Dios es tan maravilloso? Porque se quiere exaltar en el débil. Él quiere tomar de lo vil y de lo despreciado para avergonzar a esos que dicen ser fuertes. Pero Él antes tiene que purificar esa vida. Él tiene que hacer un tratamiento en nosotros. Existe una vieja naturaleza ociosa, viciosa, pecaminosa, y ahí no vemos la obra de Dios. Pero para eso viene Él, para quitar lo inmundo, para quitar lo que le estorba y para pasarle sobre esa vida, para que ese creyente pueda vivir en ese fluir de la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe que José? Me dice la palabra del Señor que tuvo muchos sufrimientos, como los tenemos muchos de nosotros, en ser despreciado no solamente por sus hermanos, sino aún hasta por su padre. Esa túnica de colores significaba una distinción especial frente a los demás. Por algo empezó a causar envidia a sus sueños. Pero sabe, hermano, cuando una persona tiene esa caricia de parte de Dios, cuando una persona tiene esa gracia de Dios, cuando una persona tiene ese toque especial de Dios, el mundo le da la espalda, el diablo cree que lo puede pisotear, pero ahí está la mano del Señor Jesucristo que nos sostiene alto y le dice: estás derribado y nadie te podrá derribarte. Y aunque José fue vendido como esclavo, me dice la palabra del Señor: Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Sabe por qué? Porque es que el que tiene la gracia del Altísimo no solo tiene bendición para sí mismo, sino para que lo rodea. También hay bendición. Por eso el salmista dice: unge mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir? No solo hay para mí, sino que quienes están alrededor también llevan bendición, porque hay que ser bendición. Hay quienes están buscándola, pero uno no debe buscar la bendición
Una alabanza al Señor. La Biblia me dice que Daniel era superior a los sátrapas y gobernadores porque en él había un espíritu superior. Yo no sé esta noche aquí quién puede decir sin temor que tiene la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Un aplauso al Señor. Va a permanecer en tu vida si tú continúas caminando de lado con el Señor. Cuando tú te pases largos ratos en su presencia, podrás comprobar que la unción del Espíritu Santo correrá libremente por tu vida, refrescando y renovando tu propio espíritu. A veces muchos creen al predicador y dicen, tan bueno para él que no sufre. ¿Cómo que no? ¿Acaso no somos seres humanos? Nosotros sufrimos, pero si estamos aquí de pie es porque seguimos sometidos a la unción del Espíritu Santo. Alabamos al Señor. ¿Sabe que el aceite en la Biblia es tipo de la unción del Espíritu Santo? Y una característica del aceite es que si el recipiente donde se le coloca, así tenga un pequeño orificio por microscópico que sea, por ahí se escurre el aceite. Puede ser pequeño lo que haya, hasta invisible a la vista, pero ese pequeño orificio permite que el aceite se vaya yendo. Y Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está deseado, conforme a los deseos de y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esa palabra lugar tiene un término griego que significa avenida o ventana. Es decir, cuando tú y yo le damos cabida a algo que es ajeno a lo de Dios, entonces por esa ventana el aceite comienza a irse, y donde está Dios, donde hay ausencia de Dios, comienzan las obras de la carne a relucir. Por eso hay tanta ira, por eso hay tanto enojo, por eso hay tanta malicia, porque allí no está la unción del Espíritu Santo. Pero cuando tú eres influenciado por la unción del Espíritu Santo, tú sabes que eres más que vencedor en el nombre del Señor Jesús. ¿A cuántos en esta noche el aceite ya no está en el nivel que debería estar? Porque piensan sobre lo que recibieron ayer, porque piensan es en el pasado y se contentan con eso, hermano. Yo sé que aquí hay personas que han vivido experiencias con Dios y muy gratificantes, pero a mí no me salva lo que sucedió en el pasado, a mí me salva lo que queda hoy, lo que viva hoy, lo que experimente hoy. ¿Qué experiencia con Dios tienes? El aceite fresco tiene la debida densidad, el espesor. En el caso de los motores o de una máquina, cuando ese aceite tiene buen espesor, es sutil. Ese espesor se le llama viscosidad, porque determina la habilidad del aceite para resistir el calor y la presión y para reducir la fricción y la tensión. Pero mientras más baje la viscosidad,
menos protección dará el aceite a esa máquina, a ese motor. Así de igual manera, el aceite pierde densidad, espesor, viscosidad, color y puede perjudicar al motor que está funcionando. Cuando la unción en un cristiano se va perdiendo paulatinamente, su viscosidad, su color va perdiendo, y por eso el calor de la guerra espiritual lo debilita, y por eso el calor de la guerra espiritual lo acobarda, y por eso el calor de la guerra espiritual lo hace pecar, no porque Dios lo haya abandonado, sino porque ese cristiano decidió darle lugar al diablo. Por algo es que el salmista dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Cuando tu aceite es fresco, tiene un aroma fragante y delicioso. Yo no sé cuántos han visto, hermano, uno lo ve y uno dice: este hermano tiene algo agradable, la gracia le da poder, es invocable, le da poder, porque todo lo que dice es edificante. Como hay otros que los cuales hay que huir, porque lo que dicen es dañino y contaminado. Sabe que también el olor del aceite de oliva podrido le sacará. Y así hay muchas vidas, perdónenme la expresión, hay vidas de creyentes que huelen mal, porque están mal. Están mal. Pero qué bueno que en esta noche los que estuviéramos aquí meditáramos en la necesidad de tener esa fragancia espiritual, de que nuestras vidas están llenas del aceite fresco del Espíritu, lo que denota en bendición para la iglesia. Uno siempre tiene un culto que es lo que uno espera, que en ese culto haya bendición, que en ese culto haya llenura del Espíritu, que uno de ese culto salga renovado. Pero si las vasijas que llegan están rotas, que no retienen nada, ahí no pasa nada. Pero qué tal si cada vez que venimos con humildad al culto reconocemos: hoy me equivoqué, Señor Jesús, lo reconozco, pero te necesito. Porque hoy lo necesitamos. Gloria a Dios. Yo te pregunto en esta noche: ¿cómo está el nivel de aceite en tu vida? ¿Sabe, hermano? Recuerdo un testimonio de un pastor que cuando comenzó su labor a predicar en cierto lugar, usted sabe que el diablo se opone a lo de Dios. Cuando este pastor salía a predicar, eran muchas personas que rechazaban. Hubo un hombre que se enardeció tanto que dijo: matar a este pastor. Y una vez iba con su niño y se encontró a este pastor y dijo: hoy es el día que voy a acabar con este disque siervo de Dios. Y dejó al niño ahí, se le tiró al pastor y se ensañó con él y empezó a golpear, a darle puños, a darle con el pie. Cuando de un momento a otro, el niño empezó a decir: papá, no toques al ungido de Dios. Cuando él estaba golpeando, reaccionó mirando al niño y se cayó de rodillas llorando. Y los que empezaron a llegar, porque como vieron lo que estaba sucediendo, le preguntaron: oye, ¿por qué estás llorando? Y él dijo: lo que pasa es que mi hijo era uno y ahora está hablando. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú llegas a algo, conoces la unción de Dios, conoces la unción de Dios, esta noche quisiera llenarse de solo el Espíritu Santo. Yo no sé cómo se le ha vestido ese aceite, el cielo se y el pueblo necesita
preach